Amén. Bueno, el capítulo 10 de San Juan no debería estar separado del capítulo 9. Nuestro hermano el pastor Samuel la semana pasada nos leyó el capítulo 9. Solamente vamos a ver del verso 35 en adelante, cuando ya el ciego ha sido sanado y ha sido puesto en el juicio por parte de los fariseos. Esta persona reconoce que no sabe quién es Jesús, no sabe quién lo sanó. Los fariseos tienen una predisposición y dicen que esa persona que lo sanó no puede ser una persona buena o no puede ser una persona enviada por Dios. Sin embargo, en el 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego, que ahora ve, no había visto a Jesús cuando lo sanó, simplemente lo sanó y Jesús se fue. Y todo esto causó una conmoción con las personas que eran unos falsos religiosos, como hay muchas personas en cada lugar que ustedes vean que tiene una religión. Muchas personas aparentan y fingen porque es más fácil. Responde el ciego, él, y dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dice Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo peor que una persona religiosa puede hacer? Creer que él tiene la verdad absoluta. Porque un falso religioso siempre se va a mostrar como una persona buena y espiritual. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en ellos? ¿Cómo identificas a un falso creyente? A un falso maestro, a un falso cristiano. ¿No tiene la aerolita que todos tenemos aquí? ¿O no viste de ropa blanca todo el tiempo? Sus frutos, porque el mismo Señor dijo: por sus frutos los van a conocer, ¿sí? Nosotros somos personas que al estar reunidos, gracias, en un lugar cristiano, pudiéramos venir y ponernos la máscara de cristianos, ¿sí? Qué fácil es. Entras a este lugar y cambias tu expresión. Pero ¿cómo te comportas? No nada más allá afuera. ¿Cómo te comportas internamente cuando solamente estás con otro hermano, en esa intimidad en la que aparentemente los demás no están viendo, pero Dios sí está viendo? ¿Sí? Porque algo que pasa muy frecuentemente es que tomamos las cosas del Señor en poco, no las asimilamos como palabra de Dios, como ordenanzas del Altísimo. Ahorita, por ejemplo, estamos llevando doctrina. A las personas no les va a gustar escuchar doctrina porque están acostumbrados a la carne, al sentir, a que me muevan las emociones. Si yo veo que están saltando y vibrando, ahí está el Espíritu Santo moviéndose. Pero cuando te hablan de doctrina, ¿qué dices? No. A mí el Señor me habla con palabra rema, con palabra fresca. Es más, yo lo escuché en la mañana que me dijo: hijo, levántate y anda, ¿no? Me dijo un hermano un día: ¿con qué voz le hablará el Señor en su cabeza, no? Y yo vi una película, la película de Noé, y la misma voz que tiene Noé es la voz que le habla en la cabeza como si fuera Dios. Y yo me puse a pensar en eso. Hicieron una muy buena analogía de cómo son las personas que se dejan llevar por la carne. ¿Qué es la voz que les habla? Su misma voz interna. ¿Qué cosa les dice? Lo que quieren escuchar. Pero cuando vienes a la Escritura, te confronta. Y aquí Jesús está confrontando a los fariseos y les dice: ustedes dicen que ven y por eso es que son más culpables. Porque no son sinceros y humildes y dicen: no, necesitamos ser instruidos. Sino que ellos se toman la razón.
Entonces Jesús, no terminando con el capítulo 9, porque les digo, deberían estar unidas estas dos versiones. El capítulo 9 en el 41, dice Jesús: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, es que su pecado no se les puede quitar. Por eso es que les permanece. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Sí? Porque ¿a qué los está comparando aquí Jesús a los falsos religiosos? Porque siempre tomamos esta parte de la escritura como si el diablo fuera el ladrón, el que vino a hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Siempre la gente dice eso: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús está diciendo: los falsos cristianos, los falsos maestros, los falsos espirituales, los falsos creyentes son los que están puestos para perdición. Y esos no vamos a ser nosotros, porque reconocemos nuestra debilidad y buscamos que Dios sea quien nos dirija para que tengamos vida eterna, tengamos libertad de nuestro pensamiento, tengamos el perdón de nuestros pecados. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ustedes vieron ahorita el video. El hombre tiene que dar voces para que sus ovejas lo escuchen. Y ahí van las ovejitas detrás de él. Bueno, para entender el significado de la afirmación es necesario que nosotros vayamos también a la cultura antigua, viendo cómo las ovejas y los pastores convivían en la mayor parte del tiempo, porque los pastores estaban puestos para cuidar a las ovejas, porque las ovejas no tienen un instinto natural de orientación. Una oveja se pierde porque por lo regular siempre está viendo para abajo y va caminando y no ve hacia arriba. ¿Y qué pasa? Llega al acantilado y la oveja se avienta, ¿sí? Entonces necesita al pastor que sea quien la guíe, y no la va a guiar como nosotros guiamos a las cabras aquí en México, no sé en otros países, ¿no? Pero hasta tenemos un dicho: cuando alguien es muy bueno tirando piedras, decimos tiene puntería de chivero, ¿no? Porque los chivos a esos los agarran a pedradas. Pero las ovejas no, las ovejas son delicadas, ¿sí? Entonces el pastor con todo amor y cuidado va y las ayuda, porque la lana a las ovejas les crece tanto que las puede llegar a matar. Y una oveja no va a tomar agua en un caudal fuerte, siempre buscan las aguas que están tranquilas, porque si se caen adentro no saben nadar y se mueren. Entonces una oveja es un animalito que necesita mucho cuidado. Bueno, y otra cosa que pasa con las ovejas es que cuando vienen los depredadores, por lo regular se hacen bolita, ¿sí? No pueden huir así como huyen las gacelas o las cebras. Se hacen bolita, vienen los lobos y las despedazan. Y a lo mejor y no se comen a todas, pero pues les gusta matar, entonces va a haber pérdidas. Las ovejas son propensas a sufrir lesiones y también necesitan que el pastor las cuide. Si ustedes pueden ver en el caso de David, él inclusive menciona que tuvo que luchar contra depredadores, contra fieras grandes. ¿Qué fueron? ¿Quién se acuerda? Dice: yo he tenido que matar al león y al oso por defender a mis ovejas. Pero aquí Jesús les dice: yo conozco a las ovejas y las llamo por mi nombre, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús nos ha reconocido como parte de su rebaño, nosotros solamente podemos hacer caso a su voz. Porque, hermanos, hay muchos falsos maestros en estos tiempos que han tratado de sacar ganancia de las ovejas, pero no es una ganancia honesta, ¿sí? Realmente lo que quieren es trasquilar a las ovejas y quitarle su lana. ¿Sí? Hablando de manera metafórica y también de manera literal, porque eso es lo que buscan. Sin embargo, Jesús dice: cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si tú escuchas la voz de Jesús, vas a tener que seguirlo de manera indudable. Ese llamamiento es un llamamiento irresistible, no puedes escapar de él.
porque Él ya te llamó. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí dice esta alegoría, pero yo más bien diría, esta enseñanza les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo, porque su pensamiento fue entenebrecido. Y dijeron, no, para mí eso no va. Yo solamente quiero escuchar al Mesías, al profeta Moisés. Ese sí me gusta cómo habla, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Por qué dice esto? ¿Porque no debemos leer la Biblia? ¿Porque no debemos interpretarla? Porque la ley nos enseña que nosotros somos reos de muerte, pero Jesús vino a darnos vida. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Y cuando Jesús habla estas cosas, que diga de cierto, es porque tenemos que poner mucha atención. Tenemos que hacer énfasis en esto. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Ustedes creen que Jesús era el primero que decía ser el Mesías en Israel? Lamentablemente, había otros y sigue habiendo otros en nuestros tiempos. Hace poco estábamos platicando con el hermano Samuel acerca de los títulos que ahora suelen tener los predicadores de falsa doctrina. Y pues les gusta que los llamen pastores, apóstoles, arcángeles. Pero he notado una tendencia a que ahora les gusta que les digan dioses. Si esto lo hubiéramos dicho en otros tiempos, en otro siglo, porque el siglo XIX y el siglo XX fue cuando se extendió demasiado la apostasía. Yo por eso entiendo un poco la doctrina dispensacionalista, porque ven cosas así y luego dicen, no, ya el fin es inminente, Cristo ya viene, Jesús ya viene. Y sí, Jesús ya viene, pero está esperando, está dándonos tiempo para que nos arrepintamos y podamos entrar a su presencia. Pero bueno, volviendo al tema, si estas personas quieren ser llamadas dioses, van a tener que poner su palabra de ellos a la altura de las Escrituras. Y por eso muchas veces suelen desprestigiar a los autores bíblicos, a las traducciones, para que así la palabra pierda valor y lo que cuente es lo que ellos te dicen como verdadero. Porque eso es lo que yo les digo. En la enseñanza cristiana tenemos dos formas de usar la palabra. La palabra logos, que es nuestra palabra escrita, y la palabra rema, que es la que nos habla el Espíritu. Y si nos dejamos llevar, hermanos, por nuestras propias interpretaciones, estamos faltando a la Biblia, porque dice que no es de interpretación privada. La Escritura no es algo que me fue dado o solamente a mí para que yo nada más lo entienda. Quien ha hecho esto a lo largo de la historia se ha equivocado y ha caído en el error. Tenemos el caso muy claro de José Smith o Joseph Smith, no sé si lo dije bien. Él dice que estaba orándole a Dios, pidiéndole que le dijera cuál de las confesiones de fe tenía que unirse, a la católica o a la protestante. Y entonces Dios le dice, a ninguna de las dos porque están corruptas. Crea tu propia iglesia. Imagínense, como que esto nos está pasando hoy en nuestros tiempos. Dice, no, es que no hay iglesias de sana doctrina por donde vivo. Voy a hacer mi propia iglesia. Y sabes, muchas veces son ciegos guiando a otros ciegos. Neófitos, neófito no es un insulto, neófito quiere decir que es nuevo en el conocimiento. Que están apenas desarrollando un conocimiento de Dios y ya se sienten maestros, ya quieren enseñar, siendo que para empezar la Escritura nos dice que tienen que cumplir con ciertos lineamientos. Estos mandamientos fueron dados por Dios a través del apóstol Pablo, que nos dicen cómo tienen que ser los que ministran las cosas de Dios, ¿sí? Desde ahí ya empezamos. Vamos a ver qué es lo que nos están enseñando. Pero bueno, Jesús les dice, los que antes vinieron no los escucharon las ovejas. Y ahorita que mi hermano estaba hablando acerca de los macabeos,
Sí mencionaste a los macabeos, ¿verdad? Hay una historia ahí que inclusive Pablo hace mención en las cartas sobre uno que se levantó que decía ser el Mesías y la gente lo siguió. Este sí era el Mesías como lo esperaban los judíos, porque era un caudillo y era muy carismático. Las personas lo seguían. ¿Y saben cómo terminó la cosa? En matanza. Muchos murieron. ¿Por qué? Porque ese no era el Mesías. Pero a la gente le gusta endiosar a las personas, les gusta hacerlos divinos, porque no quieren quedarse simplemente con que Dios esté en su gloria, sino que ellos quieren subir ahí también, quieren estar a la altura de Dios, o a veces nosotros mismos. Pero ese fue el pecado que precisamente tuvieron nuestros padres en el jardín del Edén. ¿Qué les dijo la serpiente? Bueno, ¿qué le dijo a Eva la serpiente? Si comes de este fruto, ¿serás como Dios? Sí, tentador, ¿verdad? Imagínate tener ese conocimiento, esa sabiduría, ese poder creador. Pero era una mentira, no podemos ser como Dios. Somos criaturas imperfectas y Dios es perfecto. Él es eterno, nosotros somos efímeros. Él está en todo lugar, nosotros tenemos que estar en un lugar específico. Ni el diablo es omnipresente. A veces pensamos que Él está metido en todas las cosas y pues ha de andar por Medio Oriente ahorita bloqueando el Golfo de Hormuz. Dice la Escritura en el verso 9 del capítulo 10: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Jesús se describe en una de los yo soy que tiene en el libro de Juan como la puerta. Aquí hay una reflexión que yo encontré. Dice que los pastores que pastoreaban en el campo, había dos tipos de rediles: el que estaba en la ciudad y el que estaba en el campo. El que estaba en la ciudad era un redil comunitario, todos podían llevar sus ovejas ahí y le pagaban al portero para que las cuidara. Entonces en la noche ahí se quedaban las ovejas seguras, llegaban los pastores y el portero los conocía, los dejaba entrar. Y saben, las ovejas escuchan la voz de su pastor y salen. No se van las ovejas de otros de otros rebaños, se van las del pastor que las está llamando. Y en el campo pasaba algo similar, pero aquí los pastores apilaban piedras y por lo regular el pastor se quedaba dormido en la puerta. O sea, él literalmente era la puerta, él era el que dejaba entrar o salir. Y Jesús dice: bueno, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser salvos? Bueno, por medio de Jesús. No hay otra forma de salvación. Si no aceptamos a Jesús, si alguien en esta vida, en este mundo, no acepta a Jesús, no hay oportunidad de salvación. No hay por las buenas obras, porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie tiene la conciencia perfecta, todos somos sujetos a la condenación si no estamos con el Señor. Ahora en el verso 11 dice, en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, primero, ¿a qué comparó el Señor Jesús a los fariseos y a los falsos maestros? Y a los falsos espirituales. Con ladrones y saqueadores. Y aquí dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Todo aquel que tiene una falsa religiosidad y que se cree maestro o que se cree guía espiritual, está condenando a la muerte a todos aquellos que lo siguen. Porque el mismo Señor Jesús dijo: no puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos van a caer al hoyo o al pozo. ¿Y qué pasa? Gente sigue a las personas simplemente por su apariencia, por su capacidad intelectual o porque pues tienen una facilidad de palabra impresionante. Hay gente que cuando habla te impresiona. Y hermanos, ustedes pueden ver que hay muchos falsos predicadores. Si ustedes escuchan a gente como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como a Rudy Gracia, como a Dina Santamaría, como a Lisny de Font, como a Yesenia Ten, son personas que están condenando a los cristianos tibios porque no están siguiendo a Dios, están siguiendo al hombre.
¿Y cómo nos damos cuenta? Porque su predicación se basa, Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú seas sano. Si estás enfermo, estás en contra de Dios. Algo no estás haciendo bien. ¿Qué nos dice la Escritura en el verso 9? Serás salvo. ¿Qué es lo que a Dios le importa más que todas las cosas en nuestra vida? Que seamos salvos. Ese es el éxito en la predicación del Evangelio. Que seamos salvos. Todas las demás cosas Dios te las va a dar por añadidura. Si Él quiere te puede hacer muy rico. Si Él quiere te puede prosperar, hacer famoso. Yo no sé, muchas cosas. Pero esa no es la finalidad del Evangelio. La finalidad del Evangelio es que tú seas salvo. En el verso 11, otro yo soy de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, imagínate que tú tienes un sueldo pues raquítico y te dicen, sacrifícate por la empresa, ponte la playera de la empresa, te vas a quedar a hacer turno doble, pero no va a haber pago. Te vamos a invitar unos tacos al final de la jornada. ¿Tú qué dirías? No, pues sí, no. En algún momento me van a ascender. Es más probable que te corran a que te den un ascenso en algunos trabajos, no todos. No, si trabajas en un gobierno del estado, ahí vamos, poco a poco. Pero nosotros vemos que si un asalariado recibe un mal sueldo y ve venir al lobo, ¿ustedes creen que va a exponer su vida? Porque no está ahí por las ovejas. ¿Por qué está? Por el dinero, está por sí mismo. Si alguien está ministrando las cosas del Señor y su mirada está puesta en el dinero, hermano, cuando no le lleguen los diezmos, va a volar de ahí. O va a buscar otras ovejas que sean un poquito más incautas, ¿no? Porque hay ovejas que sí saben y pueden hablar con esa seguridad, con ese conocimiento de causa que necesitamos los cristianos por medio de la lectura y de la guianza del Espíritu Santo. Pero no es nada más hablar por hablar, porque a veces hablamos porque podemos hacerlo, ¿no? Pero ¿realmente conocemos la Escritura? ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿O nos hemos llenado de dichos que escuchamos en el mundo cristiano? ¿Sí? Porque hay muchas cosas que se escuchan. Yo recuerdo que un maestro de jóvenes, en una ocasión, es una situación nada más, dijo: no se cae la hoja, así como dice la Biblia, no se cae la hoja de un árbol si no es por su voluntad. Y pues yo ya me la sabía, ¿no? Yo era un joven ahí muy participativo y le digo: hermano, ¿en qué parte de la Biblia está eso? A ver, vamos a buscarlo, dice, ¿no? En ese entonces no teníamos Google así como lo tenemos ahora, ¿no? Porque hubiera sido más rápido. Ahí nos estuvo buscando la cita y pues no la encontramos. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Y así nosotros hemos aprendido cosas y las repetimos y las llevamos a nuestra vida cotidiana. Ustedes han escuchado la reflexión de que el águila se mete en una piedra y se arranca las plumas, el pico y las garras. Y se oye tan poderosa esa afirmación que dices: yo soy esa águila levantándose de sus cenizas. Y resulta que falso, eso no existe. Si un águila se quita las plumas, el pico y las garras, se muere. ¿Por qué lo dicen? Pues porque se oye bonito y te motiva, pero la motivación se acaba. Lo que no se acaba es el poder del Espíritu Santo obrando sobre un corazón dispuesto. Entonces, dice en el 13, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús mismo diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Para qué se cuidan a las ovejas? ¿No más porque están bonitas? ¿Nada más porque huelen bonito?
¿Para qué se les cuida? ¿Por la lana? ¿Nada más por la lana? Pues la finalidad de que nosotros tengamos ovejas o algún animalito es porque pues nos vamos a comer, ¿no? Vamos a tener que sacrificarlo. Pero aquí lo interesante de esto es que no sacrifica Jesús a la oveja, sino que Él se hace el sacrificio por la oveja. Él se pone en el lugar de la oveja para que la oveja no tenga que morir. Esto es algo contradictorio en todas las cosas naturales que hemos aprendido. Pero Jesús lo hace porque Él tiene una encomienda directa del Padre. Él no hace su propia voluntad. Obviamente el Padre y Jesús son uno, Él lo afirma, ¿sí? Porque nosotros hemos creído. Aunque la palabra Trinidad no venga escrita en la Biblia literalmente, sabemos que la describe porque nos menciona que Dios es una misma esencia, pero está dividido en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lamentablemente hoy en nuestros tiempos hay tanta secta que está saliendo que se atreven a traer argumentos de siglos pasados, porque no son revelaciones nuevas, son argumentos que ya fueron destruidos hace siglos a la actualidad, y dicen: miren, me acabo de dar cuenta que Jesús es el Padre encarnado. ¿Sí? Traen ideologías, los unicitarios, los unitarios, los solo Jesús, y muchas veces parecen hermanos, ¿sí? Y si los ves de cerca parecen hermanos pentecostales, ¿no? Bien llenos del fuego del Espíritu Santo, pero ahí no está el Señor, si es que están negando la Trinidad, porque son herejes. Esto es algo bien importante que tenemos que entender. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y si tú, hermano, si alguien niega la Trinidad, si alguien niega la divinidad de Cristo, si alguien niega la salvación por medio de la gracia, está cayendo en la condenación del enemigo y de la condenación de este sistema, y lamentablemente no está reconociendo al Dios de la Biblia como su Dios, como su Señor. Dice en el verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces las ovejas dependen totalmente del pastor, que las cuida con esmero y compasión. Los pastores tenían que proveerles guía, cuidarlos de los depredadores y ser compañeros constantes de las ovejas. Hay un vínculo muy estrecho entre el pastor y sus ovejas. Los pastores de Medio Oriente, dice, pueden separar los rebaños que se han mezclado, porque a veces llegaban a tomar agua al mismo lugar, solamente llamando a las ovejas, ¿sí? Les hacían ruidos así como vimos en el video, y las ovejas seguían al pastor que les correspondía. Ahora, el pastor siempre tiene que llevar a las ovejas a un lugar seguro para que ahí puedan pastar y puedan tumbarse por horas a descansar en un lugar donde hay aguas tranquilas, porque ya les dije, las ovejas no toman agua en donde los caudales están fuertes, porque tienden a asustarse o tienden también a caerse en el agua. Y yo me acuerdo que cuando yo era niño me gustaba mucho el Salmo 23. Y cuando yo lo comparé hace algunos años con lo que estamos leyendo ahorita en San Juan 10, dije: ¡wow! Es tan hermoso ver cómo Dios es nuestro pastor. Jesús se describe como el buen pastor, porque el Salmo 23, como dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sí? Entonces el Señor es nuestro pastor y nos muestra que aún había otro rebaño que tenía que traer al redil. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que no hay dos pueblos de Dios,
Porque a veces pensamos que Israel tiene su pacto perpetuo y su trato especial con Dios, y luego está la iglesia cristiana, que es como otro ente separado, y que las dos cohabitan en este mundo, los dos como pueblos de Dios. Ahora, la pregunta no la voy a llevar tanto a un texto bíblico, lo voy a llevar más a una pregunta más humana, ¿sí? Más de que le pensemos, más intelectual. ¿Cuántas esposas tiene Dios o Jesús? Una. ¿Cuántas esposas nos está permitido tener? Dice mi esposa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la iglesia es la novia de Jesucristo. ¿Por quién viene? Para las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces no va a venir por una y luego va a decir, espérame, voy por mis judíos ahora. Son parte, si es que pertenecen al pueblo de Dios. Por eso es que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños va a haber? Uno solamente. ¿Sí? No somos dos pueblos divididos, somos el mismo pueblo de Dios. Ahí están los judíos que creyeron en el Señor, estamos los gentiles que hemos creído en el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, la muerte de Jesús fue divinamente designada. Aquí no fue algo que sucedió por casualidad o se le salió de control a Jesús la situación. Mataron al Mesías y los apóstoles no sabían qué estaba pasando. Ya les había dicho lo que iba a pasar. Solo a través de esta muerte expiatoria nosotros recibimos la salvación de Dios. El Señor dice que Él es el buen pastor y sus ovejas lo van a seguir. Entrega su vida no nada más por los judíos, sino también por las otras ovejas que somos nosotros, los gentiles. Y ahora el Señor Jesús se levanta como el buen pastor sobre todos nosotros. ¿Sí? En las iglesias tenemos ministerios, los ministerios pastorales, tenemos pastores que Dios levantó para que enseñen a las ovejas sobre el buen pastor. ¿Sí? El hombre no va a ser el buen pastor porque no dice yo soy uno de los buenos pastores, sino Él es el buen pastor por excelencia. Él es el único. ¿Sí? Pero están los ministerios puestos por Dios para que nosotros podamos crecer, podamos desarrollar los dones, talentos y ministerios que hay en la congregación, y que todo esto sea para edificar la iglesia y la obra del Señor siga creciendo. Tú eres, hermano, un instrumento necesario en la obra de Dios. Nunca sientas que tu trabajo es poquito y que no vale la pena. Lo muy poco que tú hagas, Dios lo tiene en alta estima. ¿Sí? Porque inclusive el que tal vez limpiemos el templo, o el hecho de que digamos yo voy a aportar para comprar lo que hace falta en la iglesia, o yo voy a traer un paquete de folletos, un paquete de Biblias, o hermano, ¿cuándo vamos a evangelizar? Yo voy a ir. Esto hace que la obra siga creciendo, porque el Señor Jesús no nos mandó simplemente a disfrutar de su presencia, a gozar de sus beneficios y no le compartamos a nuestro vecino que está cerca o que está junto de nosotros. Es necesario que todos unidos seamos ese cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros cumpla la función que el Señor nos llamó a hacer. ¿Sí? Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él es el buen pastor y cuida de cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Vamos a orar, hermano. Inclina tu rostro. Bendito Dios, Padre de misericordia, en esta tarde, Señor, hemos meditado en tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla, que podamos hacer, Señor, la obra que tú nos has encomendado, que perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, todas las cosas que no hemos hecho, Señor, si hemos sido negligentes o hemos sido, Señor, tardos en obedecerte. Que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros, que nos ayudes, que nos levantes, que podamos ser, Señor, personas que glorifiquen tu nombre con todo lo que hacen y que puedan mostrar a este mundo caído tu salvación, la luz de tu palabra, y que seas tú, Señor, dándoles corazones sensibles a las personas que les podamos compartir para que también crean y se acerquen, Señor, a tu presencia. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde.
Te pedimos que tu palabra, Señor, la podamos poner en práctica y que nos ayudes, Señor, a que juntos cumplamos con el propósito que tú nos has dado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Samuel. Que el Señor les bendiga.